Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les voy a hablar sobre un texto titulado El relato digital como dispositivo pedagógico para promover aprendizaje complejo y pensamiento crítico, un estudio de diseño educativo con estudiantes de psicología. Bueno, el texto comienza citando a Brunner, pero antes quería comentarles que Jerome Brunner, fue un psicólogo estadounidense que hizo importantes contribuciones a la psicología cognitiva y de la educación, con teorías del aprendizaje y dentro del campo de la psicología educativa. Bueno, siguiendo con lo antes mencionado, Brunner menciona que el pensamiento narrativo es el instrumento que capta las vicisitudes de la intencionalidad humana. El autor afirma que los seres humanos tenemos una identidad porque somos capaces de narrar historias acerca de nosotros mismos. Y aquí cabe mencionar que justamente se puede hablar de la memoria, ¿no? Que la memoria, como función psicológica, también nos permite tener una identidad y formar historias. Bueno, por medio de nuestras narraciones damos significado a nuestras vidas y podemos comprender también las ajenas, lo cual permite entender nuestros actos e interpretar las acciones de los demás. El pensamiento narrativo tiene un componente educativo y otro cultural. Este pensamiento narrativo puede expresarse con distintos propósitos pedagógicos en la forma de narrativas o relatos digitales personales, que serán los RDP, en los cuales consisten en la producción de una historia testimonial corta empleando recursos digitales. Los relatos digitales personales pueden emplearse como un dispositivo pedagógico que permite el manejo de las TIC y fomentando las habilidades digitales. Bueno, el empleo de los relatos personales con fines educativos tienen algunos procesos, los cuales pueden ser, por ejemplo, la reflexión sobre la propia identidad, tanto la representación personal como la colectiva, la literacidad escrita y expresión subjetiva, y el pensamiento complejo y análisis de la realidad circundante. Los relatos digitales promueven ciclos interactivos de pensamiento, planificación y producción creativa. Bueno, estos relatos digitales tienen su origen en las ideas del cambio social y la democracia, que es decir, buscando dar voz a la gente común y permitir su expresión. Fue Joe Lambert quien fundó el Center for Digital Storytelling, CDS. Él fue quien inició el modelo paradigmático de los relatos digitales con el objetivo de dar voz a las personas marginadas o excluidas, y de esta manera estas personas, a través de sus relatos de vida, confrontarían a la cultura dominante, promoviendo respeto a sus derechos humanos y civiles. Y retomando el término de los relatos digitales personales, se puede decir que es una forma narrativa en la que una persona comparte algunas experiencias significativas de su vida, ya sea de ideas también o sentimientos, y por medio de algún recurso digital, ya sean imágenes, videos o a forma de película. Bueno, un dato interesante sería aquí agregar que el storytelling a veces son usados, sobre todo en el ámbito del marketing, para vender productos, y para ello les quería poner un ejemplo de un video en YouTube sobre el storytelling. Linda mañana de otoño este 1 de mayo, con una temperatura de 14 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Feliz día a todos los trabajadores que nos están escuchando, deseándoles un merecido descanso. Soy Mónica Valverdi, tengo 48 años, soy técnica en turismo rural, me recibí hace más de un año en la Facultad de Agronomía de la UBA. Tuve la suerte de recibir el primer diploma porque es una carrera nueva y desde entonces estoy buscando trabajo. Hice de todo en mi vida, empecé trabajando como empleada administrativa,
Después fui terapeuta shiatsu haciendo masajes, especialista en Feng Shui, hice fuentes de Feng Shui, desarrollé mi venta artesanal, hice viandas para empresas, desarrollé después productos de almohadillas térmicas para contracturas, que inventé un producto nuevo dentro de eso, que es un pantuflón térmico de semillas, y bueno, lo comercializaba todo a través de internet. Mónica hizo de todo, hasta tal punto que cuando estuvo enferma, sola bajó un programa y aprendió sola a hacer páginas web, y crea la página web Palarreta. Y entre tantas cosas que hizo, a los 45 años decide y me dice, bueno, voy a estudiar una carrera universitaria, y se fue, se anotó en agronomía para hacer turismo rural. ¿Qué la define a Mónica? Su creatividad, su persistencia y su capacidad amplia de aprender. Y cuando terminé la carrera, bueno, quise trasladar todo lo que había aprendido a mi lugar en el mundo, que es Balneario Reta, que es un balneario del partido de Tres Arroyos, al cual voy hace más de 30 años, y quise hacer algo por el balneario, y ahí desarrollé una propuesta de plan de desarrollo turístico, que fue bien recibido por el municipio, y me encontré con la sorpresa de que este año vi algunas cosas que yo había propuesto ya se habían implementado. Todo un orgullo. Mis 3 fortalezas, soy creativa, soy persistente y voy siempre para adelante. ¿Por qué estoy buscando trabajo? Porque estoy capacitada, porque tengo mucho para dar, porque puedo y solo necesito una oportunidad. Soy Mónica Valverdi, tengo 48 años y estoy buscando trabajo. En la lectura se menciona otro autor, quien es Barrett, el cual plantea que las narrativas digitales fomentan el aprendizaje profundo gracias a la interacción de 4 estrategias de aprendizaje. La primera sería la reflexión crítica, y esta conduce al aprendizaje profundo. El segundo sería el compromiso del estudiante con la actividad. El tercero es el aprendizaje basado en proyectos, y por último, la integración efectiva de las TIC dentro del proceso instruccional. En las narrativas digitales, como dispositivo pedagógico, introducen a los estudiantes al análisis de situaciones de la vida cotidiana por medio de la revisión de un caso en concreto. Estas situaciones pueden ampliarse hacia marcos referenciales de tipo político, éticos, conceptuales y disciplinares. Las TIC ofrecen conformar situaciones educativas enriquecidas conforme a los formatos de representación del conocimiento, ya sea con texto, imagen o audio, y los cuales direccionan a un uso epistemológico de la tecnología y no solo a un uso técnico simplemente. Bueno, según Gregory Signes y Pennock-Peck, consideran que la experiencia de los relatos digitales personales permite que los estudiantes se conviertan en agentes sociales más visibles y participativos. El papel que desempeña el sonido, el video y la imagen, entre otras formas de representación de eventos, no solo debe quedarse en el orden del entretenimiento, sino también ayudar a reconstruir memorias colectivas más completas e independientes. Por lo tanto, en la metodología de Lambert, el autor que se mencionó anteriormente, se tiene que tomar conciencia y expresar en el relato digital personal el significado de la historia que se relata, lo cual permite entender el contexto de la vida y su trascendencia política y social. Esto también permite mostrar cuestiones de nuestra sociedad y de cultura. Y asimismo, Soto plantea que los relatos digitales son un recurso educativo, los cuales pueden promocionar la libertad de individuos y colectivos en circunstancias vulnerables. En cuanto al pensamiento crítico, que es un término que se hace mención en este texto,
a dos autores que sería Paul y Elder. El pensamiento crítico es una habilidad en la cual consiste en reflexionar y revisar sobre la veracidad, las evidencias y sustentos de sistemas de pensamiento, ya sea el propio o de otros. Esto implica un análisis de problemas multifactoriales implicando diferentes alternativas. La finalidad es que los estudiantes generen un pensamiento complejo que permita ser más empático y con una visión amplia. En el texto se hace mención en un apartado que se hizo una investigación de diseño educativo en un grupo de estudiantes de psicología, tratando así promover los procesos de pensamiento crítico, de aprendizaje complejo y autoevaluación, relacionando al enfoque de intervención psicoeducativa. Esta investigación, este estudio, se hizo para valorar los alcances y limitaciones de las intervenciones psicológicas que se realizan en el caso de los menores institucionalizados, por ejemplo en albergues, quienes han sufrido maltrato y fracaso escolar. Bueno, con el uso del relato digital como dispositivo pedagógico, la meta era que los estudiantes lograran comprender que los fenómenos psicológicos, que están multideterminados, dependen también del contexto sociocultural al que pertenecen. En ese apartado se dice que se elaboró un relato digital pensado para el trabajo con estudiantes de psicología y este relato se llamaba Rosita. Este relato cuenta la historia de una menor que reside en un albergue debido al maltrato familiar y por lo mismo ha reprobado en la escuela. Este relato digital tenía como objetivo plantear un problema auténtico o también simulado, de forma que los estudiantes puedan experimentar el caso y así identificar los componentes del problema y para después construir una solución. Este relato fue representado por una materia de estudiantes de psicología de una universidad en la Ciudad de México, llamado Programas de Intervención Psicoeducativa. Esta materia hizo todo esto con el objetivo de que los estudiantes aprendan a diseñar programas de intervención psicoeducativa en diferentes contextos sociales. En esta actividad había una pauta de análisis del caso, donde había 8 preguntas que se derivaban del modelo de pensamiento crítico de Paul y Elder. Este análisis se presentaba en una tabla que tenía como título Preguntas para el análisis crítico del caso. Estaba conformada por 2 columnas y en cada una decía el elemento del pensamiento crítico que explora y del otro lado era la pregunta de análisis. En esta tabla se puede ver que aparte de las 2 columnas hay 8 filas más donde están los elementos del pensamiento crítico. El 1 es el problema, el segundo son las evidencias, el número 3 son los supuestos, el número 4 son los puntos de vista, el número 5 son las implicaciones o consecuencias, el número 6 complejidad en los puntos de vista, número 7 alternativas de acción y número 8 las implicaciones de las propuestas. Cada elemento corresponde de manera paralela a una pregunta que se abriría por la pregunta de análisis y por ejemplo en el número 1 dice cuál es el problema principal en el caso recién planteado. El segundo sería en qué evidencia te apoyas para determinar qué es ese problema principal y así sucesivamente. Todo con el propósito de que los estudiantes hicieran un análisis del caso y así vieran el contexto de manera multifactorial. Después de poner en plenaria las respuestas de todos los alumnos, el análisis del relato digital permitió al grupo plantear el problema desde una óptica más amplia. En los resultados, la pregunta en la que se vio un mejor desempeño fue la pregunta número 7, en la cual correspondía a la propuesta de que otras alternativas de intervención psicoeducativa para entender la problemática de Rosita. Y así conforme se fueron
compartiendo las respuestas del análisis que se había hecho sobre este caso, pudo haber una retroalimentación entre los alumnos y así llegar a un análisis más completo. Y para concluir, con base en los resultados del estudio, se pudo dar cuenta de que el relato digital como enseñanza resultó ser un dispositivo pedagógico efectivo, ya que los estudiantes pudieron desarrollar una mirada más amplia sobre el problema y la intervención psicoeducativa. De esta forma, el relato digital sirvió como una estrategia educativa que permitirá enriquecer el aprendizaje. Y por último, cito un fragmento de Brunner donde dice que la cultura permite construir la mente a través de la educación y el mayor peso de la cultura se transmite y reconforma en torno a la lógica de la narración. Y es aquí como vemos que el uso de las TIC y los relatos personales digitales convergen y se transforman en un instrumento pedagógico que puede ser de mucha ayuda para nuestra formación profesional como psicólogos educativos. Bueno, esto sería todo y les agradezco su atención.